de la Asociación Colombiana de Reumatología va a realizar un par de casos clínicos, 2, 3 casos clínicos. Y seguidamente terminamos con un acto de clausura corto en el cual hay la intervención de 2 personas. ¿Cómo las paso? Y este para el señor. Bueno. Ok. Entonces, el concepto que ustedes han escuchado en todos estos días es que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que tiene manifestaciones clínicas articulares y manifestaciones sistémicas, que presenta una gran carga económica, un gran impacto para la sociedad y para el individuo, que es la más común de todas las artritis reumatoideas y se presenta aproximadamente 0.31% de la población mundial. Tenemos que entrar a definir ciertos conceptos que ustedes han escuchado y que son relativamente nuevos, como es lo de artritis temprana, lo de artritis reumatoidea muy temprana y la artritis reumatoidea establecida. También saber que la genética juega un papel muy importante en el desenlace de la enfermedad y que la prevalencia, como les decía hace un momento, es aproximadamente del 0.51%, o sea que en Colombia debemos tener entre 215.000 y 430.000 pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, este cuadro lo traigo y lo vamos a ver como 2 o 3 veces para indicarle, que acá tenemos la severidad de la enfermedad, aquí tenemos la duración en años. Este cuadro es una gráfica que fue realizada desde el año 2001, ¿sí? Y aún tiene vigencia adaptándola a lo que nosotros queremos. Como decía el doctor Mario Cardiel, los criterios diagnósticos son hoy uno, mañana son otros. Esta gráfica nos muestra lo que es la artritis reumatoidea en un momento dado al inicio de la enfermedad o durante la evolución. Y nosotros tenemos que ir adaptándola a los cambios que se van dando durante la evolución de la enfermedad. Y así tenemos que si una artritis reumatoidea no es controlada, no es enviada donde el médico reumatólogo o donde alguien que tenga un entrenamiento de reumatología, vemos que el proceso inflamatorio va a persistir durante todo el tiempo. Este proceso inflamatorio persistente nos va a llevar a la discapacidad y esta discapacidad va de la mano con los cambios radiológicos que ya ustedes han escuchado en estos 2 días. Entonces, es importante estos nuevos conceptos de artritis reumatoidea temprana y de artritis reumatoidea establecida. Y saber que la artritis tiene 3 grandes etapas, que es la sinovitis, el panus y la anquilosis. Que este es el inicio de la enfermedad y este es el final si no tiene un control adecuado. Entonces, el concepto de la artritis reumatoidea temprana o la detención temprana de la enfermedad es muy compleja. Por ejemplo, en Holanda o en Francia, la artritis reumatoidea temprana la definen como menos de 1 año o 1 año. En otros países más de 2 años. Y como vamos a ver ahorita en una parte de la charla, las últimas recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología no las pone o nos indica que una artritis reumatoidea temprana es la que tiene igual o menos de 6 meses. Entonces, es importante conceptos grandes como que es más frecuente en las mujeres en una relación de 5 o 6 a 1. Cuando yo estudié, que no hace mucho tiempo, decía que era de 3 a 1. Eso ha ido aumentando y en este momento podemos hablar que más o menos 6 a 1 o 5 a 1. Es una enfermedad que da manifestaciones constitucionales. No solamente es el dolor articular inflamatorio, que cuando llega ya prácticamente está instalada la enfermedad, pero muchas veces los pacientes consultan por fatiga, rigidez matinal y el dolor articular. A esto hay que ponerle también atención para detectar tempranamente la enfermedad. La enfermedad no solamente es dolor articular. El compromiso de manos y pies con tendencia a ser simétrica es importante. No tenemos que decir, como eran los criterios del año 87, que el doctor Mario nos habló ahorita, que es simétrico. Hay pacientes que vemos que tiene artritis
unilateral y no tiene la del otro lado. Por eso puse aquí con tendencia a ser simétrica. Sin tratamiento lleva la discapacidad. Importante, con que hoy ustedes se lleven o hayan aprendido que de la artritis inmediatamente hagamos el diagnóstico, hay que hacerle un tratamiento, yo me siento muy feliz. Porque si no le hacemos tratamiento, como vamos a ver, el paciente conlleva a la última etapa de anquilosis y nos lleva a la discapacidad y limitación funcional. Es progresiva con secuelas irreversibles, mayor costo entre más tardío sea el diagnóstico y se inicia el tratamiento, y un concepto relativamente nuevo que no voy a entrar a profundizar es lo de ventana de oportunidad, que es en la clasificación de la presentación de la enfermedad en la fase 1 y en la fase 2, que nosotros podamos intervenir para evitar que la enfermedad llegue a este momento. Y que se clasifica de acuerdo a unos criterios clínicos y de laboratorios que hemos venido hablando ayer y hoy. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico clínico en el cual tenemos que hacer la correlación con diferentes elementos de laboratorio. En esta parte ya el doctor Mario Cardial ya se me adelantó, y en el día de ayer y hoy también se me ha adelantado, en los cuales él hablaba del conteo articular. Si un paciente tiene un conteo articular que lleve más o menos 5 puntos, ¿sí?, y una vez es elevada o un anti-CCP elevado, ya hacemos el diagnóstico. Pero la base es el diagnóstico clínico. Búsqueda de los criterios. Podemos utilizar ambos. Si ya tenemos un paciente con una artritis reumatoidea establecida, utilicemos los del año 87, que el objetivo de esos criterios era en un momento dado diferenciar la artritis reumatoidea de las otras artritis, a diferencia del objetivo del ACR 2010, que es detectar artritis reumatoidea temprana para iniciarle inmediatamente medicamentos o de terapia biológica según el caso que lo requiera. Entonces, son diferentes objetivos y los criterios están hechos para detectar tempranamente la enfermedad, o en aquellos casos que no podemos llegar a un diagnóstico, hablamos de artritis indiferenciada y tenemos que ver la evolución del paciente a ver en qué termina, si termina en una artritis reumatoidea o termina en otra colagenosis. Importante lo que le comentaba ahorita, que se ha hablado sobre la parte de laboratorio, imagenología y un buen examen físico articular de conteo articular. Con relación a las imágenes, si más adelante no tengo oportunidad, le comento, en los criterios del año 87, las imágenes estaban dentro de los criterios, cambios radiológicos de artritis reumatoidea. En los nuevos criterios no están los cambios radiológicos, porque estos cambios radiológicos generalmente son tardíos, más de 2 o 3 años, y lo que queremos es detectarlo tempranamente. Entonces, no quiero entrar en detalle, aquí están los criterios del año 87, estos son los nuevos criterios del año 2010, dados por el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología, en los cuales ya no voy a entrar en detalle porque ya fueron extensamente analizados. Entonces, ¿qué tenemos? Importante desde el punto de vista de laboratorio, para el diagnóstico, los anticuerpos anti-CCP y factor reumatoideo. Los anticuerpos anticitrulina son un anticuerpo relativamente nuevo, no están en el POS, pero son fáciles de llenar el formato, etcétera, etcétera, y nos sirve para 2 o 3 cosas. Primero, para el diagnóstico precoz. Si nosotros estamos en un paciente que tenemos la inquietud que tiene una artritis o no, y los anti-CCP da positivo, pónganle en la firma que es diagnóstico. Ayer lo dijo la doctora Leidiana en la primera charla sobre autoanticuerpos, ese concepto. Y que los anticuerpos anticitrulina pueden estar hasta 10 años antes de que se presente la enfermedad. Factor reumatoideo positivo. La especificidad de los anti-CCP solos para el diagnóstico de artritis reumatoidea es aproximadamente el 94%. Si el factor reumatoideo es positivo, sumamos los dos, la probabilidad diagnóstica del paciente sube al 99.9%. Entonces son importantes estos dos. Esto es más que todo para la evolución, lo dejé ahí
para comentarle de que inicialmente los cambios radiológicos no se ven. BCG proteína C reactiva, reactante de fase aguda y serología, como hemos visto, forman parte de los criterios. Y el conteo articular es clave. Esto es importante y ustedes tienen que aprenderlo. Hacer el conteo de las 28 articulaciones, porque aquí ya se habló del DAS 28. Entonces, eso es sencillo. Simplemente tener la predisposición a realizarlo, ¿sí? El conteo articular, tener la proteína C reactiva, la escala visual análoga del paciente o del médico, y eso nos da el DAS 28 que hemos venido hablando, que es importante. Ustedes en los teléfonos inteligentes o en los nuevos teléfonos lo pueden bajar y eso en menos de un minuto ya tenemos el índice de actividad de la enfermedad. Y eso nos ayuda mucho. Si hay algún otro tipo de enfermedad que no tenemos definido, ¿sí? Que estamos pensando en una colagenosis, etcétera, hay que hacer la prueba de anticuerpos nucleares anti-DNA, un cuadro hemático y las demás pruebas de valoración general. Acá tenemos un paciente con un proceso inflamatorio, la biopsia sinovial en el cual vemos el predominio de las células infiltradas y las erosiones óseas si la paciente o el paciente no mejora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que cuando detectemos la enfermedad de manera temprana, sea lo más temprano posible para que no evolucione con relación a que lleve a una limitación, a una discapacidad. Si nosotros intervenimos tempranamente la artritis reumatoidea, el impacto económico, el impacto social, la limitación, la discapacidad va a ser poca y va a ser un paciente que va a ser agradecido con ustedes. Así como decía alguien aquí ahorita, me acuerdo, doctor, en el año 95 usted me hizo el diagnóstico de tal cosa. Así me llegan los pacientes a mí también, doctor, usted me vio recién llegado y usted me hizo el diagnóstico, etcétera. Las cosas han cambiado. Entonces es importante este concepto, artritis reumatoidea temprana. Importante conocer también los factores de riesgo que tienen estos pacientes para poder también hacer una intervención más oportuna. ¿Cuáles son? Títulos elevados de anti-CCP y factor reumatoideo, persistencia elevada de los reactantes de fase aguda, BCG o proteína C reactiva. En los sitios donde podemos hacer los antígenos HLA, si dan positivo, factor de riesgo positivo, las erosiones óseas tempranas, sobre todo en las manos y en los pies, pacientes fumadores, tabaquismo activo, también es otro factor de riesgo y de mal pronóstico de estos pacientes. Persistencia del número de articulaciones comprometidas, la presencia de manifestaciones extraarticulares como son los nódulos reumatoideos, un bajo nivel educativo, bajo nivel económico, que no tengan acceso a la seguridad social, es un factor de mal pronóstico. Y lo mismo que hemos venido hablando y que han escuchado diario hoy, un diagnóstico y tratamiento tardío hace que el paciente no tenga una recuperación total. Sí. 3 diapositivas, que aquí también lo tocaron hoy, los costos de la enfermedad. Este es un estudio que fue publicado en el 2011 en la revista colombiana de reumatología de Medellín, en el cual entre el 2007 y 2009 sumaron los costos de los pacientes en este estudio, un número de 408 pacientes, evolución de 13 años de evolución, el costo mensual individual, y encontraron que la terapia modificadora con los DIMAR, sí, lógicamente es mucho más económica que cuando se utilizan los biológicos, que es 8 veces más. Acá tenemos 151.008 pesos y con DIMAR 1.250.000 pesos. Otro estudio, esto fue en el 2004, también fue en Bogotá, considerando una artritis reumatoidea leve, moderada o grave, ¿sí? Vemos que los costos globales en este momento no han cambiado y que los medicamentos se llevan casi el 86% de
del dinero. Laboratorio y la atención médica, el 4%. Entonces, si nosotros intervenimos rápidamente a estos pacientes, vamos a evitar que se aumenten los costos. Los costos indirectos, tenemos la parte personal, pérdida de oportunidad de trabajo, disminución de las actividades recreacionales, estrés en las relaciones. Esto creo que el doctor Cardiel ayer lo tocaba. Estos pacientes con artritis se deprimen. ¿Y por qué se deprimen? Porque no pueden trabajar, no pueden compartir con la familia. Eso le da estrés, etcétera, etcétera. Ya. Y los costos para la sociedad es una carga, ¿sí?, económica, porque hay una disminución de la capacidad laboral, disminución de los ingresos familiares, un gran impacto económico. Aunque son mujeres, muchas de estas mujeres son cabeza de hogar. Con relación al tratamiento, el tratamiento debe ser, como les dije a ustedes, pensando que tiene una artritis reumatoidea, diagnosticando que tiene una artritis reumatoidea, inmediatamente comenzarle medicamentos. Sí. Entonces, el tratamiento se basa en diferentes guías de convención internacional. La más conocida es la de EULAR, la de Europa, del Colegio Americano de Reumatología, y el T2T, que últimamente también nos fue presentada. Importante, beneficio de una terapia temprana, como le había comentado. Inicio del tratamiento cuanto antes, apenas se diagnostique, clave e importante. Si más de una articulación inflamada, remitir al reumatólogo y preferiblemente en el menor tiempo posible. Yo puse en menos de 6 semanas, pero el problema es que aquí en Colombia, y ayer también lo hablábamos, es que no hay reumatólogos. Y aquí somos en Barranquilla 6, 7 reumatólogos y no damos abasto. En Colombia son aproximadamente 140 y la mayoría están concentrados en ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, y en las ciudades periféricas o intermedias, no hay reumatólogos. Entonces, la oportunidad de la consulta no es fácil. Iniciar terapia oportunamente si tiene factores de riesgo y está activa la enfermedad. Y esto que fue publicado en el 2010, ¿sí?, esto que fue publicado en el 2010 es lo que dentro de un momento le voy a hablar con relación a las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología. Nos dice algo al respecto. Entonces, hay que iniciar con DIMAR, metrotexato, flunamida, sulsalacina, cloroquina, hidroxicloroquina, satioprina. Importante, el primer contacto de tratamiento con estos pacientes con artritis es con las drogas modificadoras. En nuestro medio tenemos que el metrotexato y la leflunomida están en el POS, o sea que son de fácil acceso para que el paciente comience mientras se define si el paciente necesita terapia biológica o no. O sea que no podemos decir que a estos pacientes no lo podemos tratar. Y dentro de la recomendación del Colegio Americano de Reumatología, dentro de las conclusiones o recomendaciones de los nuevos criterios de la artritis reumatoidea, es detectar pacientes con artritis reumatoidea temprana y comenzarle drogas modificadoras, sobre todo estos dos elementos que son los estándares de oro en el tratamiento. Educación sobre la enfermedad y el tratamiento a pacientes, médicos generales y especialistas. Eso se está haciendo cada vez más. ¿Sí? Las jornadas de pacientes para educación, esto que estamos haciendo con usted, educación médica continuada, y a los pacientes, como decía el doctor Carlos Vinicio en su intervención de ayer o hoy, o lo he escuchado en diferentes charlas, a estos pacientes no solamente hay que educarlos sobre la enfermedad, sino sobre los diferentes cuestionarios que hay para que ellos mismos logren determinar si su enfermedad está activa o no. Entonces, es importante esta parte sobre la educación de los pacientes y los familiares. Programas institucionales que mejoren el desenlace. No conozco aquí en Colombia un programa de PIP, de promoción y prevención para enfermedades reumáticas.
Lo hay para diabetes, lo hay para hipertensión arterial, pero para reumatología no lo conozco. Y sobre eso tenemos que trabajar y sobre eso estamos tratando de hacer algunos programas, pero no es fácil. El uso de antiinflamatorios tiene muchos efectos adversos, entonces tenemos que evaluar en los casos que se necesiten el compromiso renal, gastrointestinal, cardiovascular, etcétera. El tratamiento, ojo, utilizamos corticoides. Los corticoides tienen muchos efectos adversos. Hoy en día, aquí en Colombia, no sé en México, doctor, tenemos en cada cuadra 3 estudiantes de medicina y 3 médicos. Entonces andan conceptos sueltos, como hablábamos hoy en el desayuno, de que determinado medicamento es malo, determinado medicamento produce cáncer. Lo que ustedes tienen que saber y lo que nosotros tenemos que saber y que tenemos que enseñarles es a utilizar adecuadamente los medicamentos para tratar de evitar en lo menos posible los efectos adversos, que en muchos casos no se van a poder evitar porque son efectos adversos que tienen el paciente. Entonces los corticoides, siempre los pacientes llegan, doctor, lo que pasa es que los corticoides son malos. Yo le digo, no son malos, son muy buenos. El detalle es que ver cómo lo vas a utilizar y cuándo lo vas a utilizar. En artritis reumatoidea utilizamos dosis bajas, 10 miligramos día, 7.5 miligramos, recomiendan algunas guías. Hay pacientes que en mantenimiento se quedan con media tabletica, una tabletica al día. ¿Cuál es el problema de los corticoides? Que crea dependencia. Entonces la paciente lo deja de tomar y no le vuelve el dolor articular, sino lo que le presenta es unas manifestaciones generales por insuficiencia suprarrenal porque no está llegando no está tomando el corticoide. Lo debemos utilizar por corto tiempo y terapia puente. Sí. Mientras comienza los DIMAR a actuar, que comienzan entre 3-4 meses, le debemos dar la terapia puente con corticoides. Los DIMAR actúan efectivamente, hay que suspenderle los corticoides. El objetivo es la remisión de la enfermedad, ¿sí? Y si nosotros iniciamos de manera temprana, mucho mejor. El paciente se va a recuperar mucho más rápido o va a tener una mayor remisión. La combinación de las drogas modificadoras de la enfermedad es mejor que la monoterapia. O sea, dar un metrotesate más una cloroquina o un metrotesate más una sulfasalacina o la leflunomida, ¿sí? Más cualquiera de estos es mejor que dar cualquiera de ellos solo. E igual, dar una droga modificadora tipo metrotesate o leflunomida más una droga biológica, es mejor dar las combinaciones de los dos que dar una de las dos solas. Que hay algunas excepciones, que se puede hacer una monoterapia, eso es discutible en el buen sentido de la palabra, pero como concepto general quiero que ustedes se lleven que el tratamiento combinado es mejor que la monoterapia. Sí. Importante las medidas no farmacológicas como dieta, fisioterapia, terapia física, que todo eso ayuda, y hacer el monitoreo cada 3 meses de los exámenes de laboratorio, la escala visual análoga, el DAS-28, el HAT, y en los casos que se requieran la parte radiológica. Esto está dentro de las recomendaciones ACR que de pronto vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes me dirán, doctor, pero ya me lo presentó 3 veces. Sí, se la presentaré 3 veces y no me cansaré para decirles que si nosotros al paciente lo detectamos y le damos el tratamiento tempranamente, ese va a ser un paciente agradecido con ustedes o con nosotros. Las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología que se dieron el año pasado, ¿sí? en relación a los medicamentos modificadores de la enfermedad y agentes biológicos en el tratamiento de la artritis, nos dan ciertas pautas para iniciar o detectar la enfermedad tempranamente. Importante conocer cuáles son los factores de mal pronóstico. La presencia de una más articulación inflamada, un HAT elevado, limitación funcional, enfermedad con manifestaciones extraarticulares, sobre todo nódulo reumatoideo y vasculitis,
El síndrome de Felpi, el síndrome de Felty se ve tardíamente. Factor reumatoideo anticitrulina positivo, como hemos venido hablando, y los cambios radiológicos de erosiones óseas. Y saber cuáles son los criterios de remisión, ¿sí? Que es disminución en el número de articulaciones inflamadas sensibles, disminución de la proteína C reactiva, disminución de la escala visual análoga por el paciente o una calificación del DAS-28, que de eso también ya hablaron ayer y hoy, y el doctor Edgar Tobía se los comentó hace algún momento. Entonces, concepto de artritis reumatoidea precoz con relación para el tratamiento. Esto es un algoritmo que es un poco largo, como nos decía el doctor Mario Cardial, que nos complican la vida estos algoritmos, pero es muy sencillo. Yo se lo voy a hacer sencillo. ¿En qué sentido? En que, ¿qué queremos? En estos pacientes con artritis reumatoidea precoz, una actividad de la enfermedad baja o la remisión. Sí. Entonces, partimos de una actividad de la enfermedad. Si es baja, ellos recomiendan monoterapia. Si es alta y tiene características de mal pronóstico, que le comenté hace un momento, si le comenzamos metrotesate con un anti-TNF o tratamiento combinado. Si la actividad de la enfermedad es baja, pero con características de mal pronóstico, tratamiento combinado con drogas modificadoras. Si ya la artritis está establecida, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si tiene baja actividad sin factores de mal pronóstico. ¿Sí? Entonces, el mismo concepto de ahorita. ¿Qué queremos? Que la enfermedad lleve a una remisión baja o que entre en remisión. Entonces, si no tiene actividad de la enfermedad, no tiene factor de mal pronóstico, yo recomiendo en un momento dado drogas modificadoras y evaluar cada 3 meses, como yo le decía. ¿Sí? Y de acuerdo cómo sigue, combinar un metrotesate con leflunomida, un metrotesate, hidroxicloroquina o leflunomida, ¿sí? Evaluar los 3 meses, si no mejora, cambiar un biológico anti-TNF y así llegar hasta que el paciente tenga la remisión. Pero si la enfermedad ya está establecida y nos tiene una enfermedad con una actividad baja, pero con factores de mal pronóstico y actividad moderadamente alta, igual se sigue el algoritmo, que a la larga lo que nos quiere mostrar este algoritmo es que podemos iniciar con drogas con tratamiento combinado cada 3 meses, vamos viendo y le agregamos, le cambiamos lo DIMAR o terapia biológica y así llevamos hasta que el paciente tenga la remisión. Entonces, ¿qué es importante cuando hacemos estos tratamientos? Valorar los índices de actividad de la enfermedad que hemos venido hablando acá. ¿Sí? Índice de actividad clínica de la enfermedad, remisión menor de 2.8, la calificación de actividad de la enfermedad en 28 articulaciones, que es el DAS-28, y este es el de DAI que nos han venido hablando. Entonces yo no quiero entrar tanto en detalle de esto. Este es el DAS-28 que nos indica si el paciente está activo o no y si hay un cambio mayor de 1.2 en el score o en el puntaje, hablamos de que hay remisión. Y nosotros tenemos criterios para todos. El doctor Mario Cardial nos habló de varios criterios y tenemos para todos. Entonces, no nos faltan los criterios de remisión. Estos son del Colegio Americano de Reumatología del año 95, en los cuales nos indica unos ciertos caracteres, por ejemplo, rigidez matinal, menos de 15 minutos, que no tenga fatiga, no dolor articular, ausencia de dolor, BSG menor de 30, etcétera, para considerar que el paciente está en remisión. Por lo menos que lo presente por 2 meses. Pero si el paciente presenta pérdida de peso, vasculitis, pericarditis, pleuritis, no podemos hablar de remisión.
los criterios de remisión o de mejoría del Colegio Americano y de el ULAR en el 2011 nos habla también más o menos de lo mismo, pero ya en una forma mucho más clara, y es lo que hemos venido hablando. Tenemos que hacer el conteo articular, tenemos que hacer los rectantes de fase aguda y que el paciente haga la escala visual análoga del paciente. ¿Y qué podemos concluir? Que la artritis reumatoidea con una intervención temprana puede cambiar su curso. Importante el concepto ventana de oportunidad. Sí. Entonces, la detención temprana es de gran importancia. El diagnóstico se basa en la historia clínica y un buen examen físico articular, conteo articular. Hay criterios clínicos de clasificación del año 87 y 2010. Hay que saberlos utilizar y, como nos dijo el doctor Carrier, hay que saberlos interpretar. Los factores de riesgo definen severidad, pronóstico y respuesta al tratamiento, y el costo principalmente es por los medicamentos, como les dije. Las drogas modificadoras de la enfermedad que tenemos, metrotexate, leflunomida, la cloroquina, hidroxicloroquina, sales de oro, es mejor combinada que dada en monoterapia. Utilizar los corticoides como terapia puente. Objetivo del tratamiento: baja remisión, baja actividad de remisión del paciente. Remitir al paciente al reumatólogo de manera oportuna. Hacer el conteo articular y la clinimetría, que ayer nos habló muy bien el doctor Cardiel y todos los demás expositores. DAS28, SDAI y el HAT. Son los tres que nosotros utilizamos más frecuentemente. En 3 a 6 meses, si no tiene una mejoría con un óptimo tratamiento, debemos considerar alternativas de manejo. Ese es el algoritmo que vamos viendo. Cada 3, cada 6 meses tenemos que ver cómo va el paciente para ver si mejora o no. Muchas gracias. Bueno, invito a la doctora Monique Chalén, que es nuestra presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, para entrar a discutir con ustedes unos casos clínicos.